Aupa y chavales, bienvenidos a un nuevo episodio de Zaborra Sobrevalorada. Hoy vamos a hacer un programa de cómics, aunque no lo vamos a encuadrar en nuestra categoría habitual de Zaborra Cómic. Y va a ser un programa un poco orientado a cómics de nuestra infancia, como es Asterix. Para este programa de hoy, cada uno hemos traído un cómic concreto de las aventuras de Asterix, del que hablaremos. Y bueno, pues esto lo va a llevar Ricky, que es el máximo instigador de esta historia. Así que, pues, sin más, os presento a Ricky. ¿Qué hay, chavales? Aquí, a ver, máximo instigador, pero aquí en los chats internos que tenemos nosotros había coñitas y referencias a Asterix cada poco tiempo. O sea, todos los aquí presentes somos bastante fans y yo creo que por lo menos los hemos leído unas cuantas veces como para poder referenciarlos así a lo loco. Sí, bueno, somos todos bastante fans, por eso estamos aquí. Como está aquí hoy también Pablo, que hacía tiempo que no se venía, desde la última vez que ofendió a Comisiones Obreras. Es verdad. Y bueno, no sé si quiere decirnos algo al respecto. Por supuesto. O sea, sé que hace un par de días dije algo que ha podido herir sensibilidades. Más bien meses, pero sí. Correcto. Y no sé muy bien lo que dije, pero estoy muy arrepentido de lo que dije, ¿vale? Porque es verdad que se pronunciaron palabras gruesas, se pronunciaron palabras que pesan en la conciencia y desde aquí mis más sinceras disculpas, insisto, para algo que no recuerdo que dije. Si se me permite añadir, la disculpa tiene la misma difusión que la ofensa original. Eso. Es decir, por si esto llegara a oídos de un juez. Y desde aquí queremos decir que Zaborra Sobrevalorada siempre está del lado de los trabajadores y en ningún momento ha sido nuestra intención querer ofender a ningún sindicato, cosa también que no consideramos que Comisiones Obreras sea un sindicato en absoluto. Para seguir presentando gente, está aquí también José, nuestro escritor y autor de Los cuentos de Hildur de Greykar, ese libro que tenéis que comprar en Amazon porque en vuestra librería de confianza no está. José, cuéntanos. Muy buenas a todos. Sí, recuerden que tienen que comprarlo en Amazon de momento, incluso en la librería más de confianza que pueda tener el suegro, bueno, sus queridos suegros, es posible que no sean capaces de conseguirlo, por lo menos de momento, hasta dentro de un tiempo. Así que por ahora tienen que pillarlo en Amazon. Pues muy buenas a todos. Estoy aquí encantado de hablar de Asterix. Pues hay que apoyar al pequeño comercio, Xoso. No sé qué andáis con el libro ese. Pues cuando alguna editorial se apañe a editarlo y distribuirlo por el pequeño comercio, yo les apoyaré encantado. Claro, de mientras a darle dineritos a Bezos, ¿no? Sí, al calvo maligno, exactamente. Al calvo maligno. Bueno, como decía Ricky, yo creo que todos más o menos los que estamos aquí crecimos un poco leyendo Asterix. Yo recuerdo que había cierta rivalidad entre mi grupo de conocidos, entre Asterix y Tintín. Había gente que le gustaba más Asterix y a otros el insufrible tipo belga ese. Dilo así, estaban los que le gustaban Asterix y los que no tienen puñetera idea. Exactamente. Bueno, y aunque ya la habéis oído, porque no esperaba ser presentada, está aquí Yosune hoy con nosotros. Yosune, puedes saludar. Tintín, hijo de puta. No lo soporto, ¿eh? A Tintín. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y por último tenemos a un nuevo colaborador que lleva como no sé cuántos años en el grupo del podcast. No se ha escuchado ninguno porque se sigue cabrón, pero hoy por fin se ha dignado a aparecer y es nuestro buen Gonzalo. Hola a todos. Sí, efectivamente, nunca he escuchado este podcast, gracias. Y nada, o sea, pues yo, pues como todos, jolín. Siempre me gustó Asterix, fue una cosa bastante accidental, ¿vale? O sea, básicamente tenía mi tía, por alguna extraña razón, un montón de cómics de estos en casa y pues, cuando me aburría, pues cogía, me obligaban a estar por allá, pues cogía y me ponía a leerlos. Yo no tengo esta rivalidad de la que se habla por aquí. Siempre me gustó el cómic. O sea, esto de que no, yo soy más de Mortadelo y Filemón o más de Zipizape, yo soy más de Tintín o yo soy más de Asterix. Nada, tío. O sea, a mí tú dame un entretenimiento y me basta. Lo que pasa es que por alguna razón, no me preguntes muy bien por qué, de este me quedé con varias frases. Otra cosa no, pero Asterix, o sea, lo que son frases de estas lapidarias tiene un montón. De hecho, este de Asterix en Bretaña, tú, que es el que, bueno, del que hablaré, estaba pensando antes que es como que del que menos me gustó, ¿sabes? Jolín,
mira que tiene muchos mejores. Pero la verdad es que, o sea, leyéndolo ahora de mayor ha sido bastante guay. Y no sé. O sea, creo que Asterix se disfruta mejor de mayor. Y creo un poco es por lo que estamos aquí todos, ¿no? O sea, envejece bien. Y nada, eso es todo. Por ahora. Muy bien, pues creo que Ricky se había preparado aquí un poquito tema de Goscinny y Uderzo, así que pues dar un No, poco. nos habla Xoso de Goscinny y Uderzo, no Xoso. Bueno, pues eso. Sí, vamos a ver. Bueno, Goscinny, para los que no lo conozcan, René Goscinny, quizás una de las figuras más influyentes de la historia en el cómic franco-belga y posiblemente del cómic europeo en general. Persona de origen judío, tanto el padre como la madre eran judíos, de Europa del Este, de la nutrida comunidad de judíos de Europa del Este. Se mudaron, bueno, no me acuerdo ahora si ya era familia francesa o directamente, pero el caso es que al poco de nacer Goscinny se mudaron a Buenos Aires a finales de los años 20, lo cual tuvo mucha importancia porque así la familia de Goscinny evitó ser exterminada en el Holocausto, como les pasó a muchos de sus familiares. Así que Goscinny crece en Buenos Aires, se educó en el colegio francés y todo eso, pero sí que es verdad que es en Argentina donde se empieza a empapar del humor gráfico que hay allí y es donde empieza ya de niño a hacer sus primeros dibujos, sus primeros intentos de cómic, imitando un poco lo que leía y todo eso. Pasó después por Estados Unidos, cuando la familia se muda a Estados Unidos después de que muriera el padre. Tuvo un breve regreso a Francia y finalmente intentó triunfar en Estados Unidos, en el mundo del cómic y de la ilustración. No le salió demasiado bien, creo que fue una etapa bastante dura de su vida, pero sí que conoció a los fundadores de la revista Mad, que es una de las revistas satíricas más conocidas que hay en Estados Unidos. Luego ya de vuelta en Europa, pues bueno, hizo carrera editorial. Él en principio aspiraba a ser dibujante de cómic, pero bueno, le fue mejor, por así decirlo, escribiendo guiones para otros dibujantes. Ya en Estados Unidos creo que había conocido a Morris, el creador de Lucky Luke, con el que después trabajaría durante un montón de años, y pues luego en Francia conoció a Uderzo y a muchos otros, con los que creó a varios personajes icónicos del cómic francés. Siendo una figura tan importante, pues tuvo un final un poco prematuro y trágico, porque a la vuelta de unas vacaciones por el Mediterráneo, con 51 años, se fue a hacer un chequeo médico y en la prueba de esfuerzo le dio un infarto y se quedó tieso. Fue un golpe durísimo para la cultura francesa de la época, ya que Asterix, una de su principal creación, se había convertido en un auténtico fenómeno cultural, y también para sus compañeros de profesión, sobre todo Uderzo, que era en ese momento... que se cayó. Fue un golpe bastante duro. Sí, la hostia que se pegaría de la cinta de correr. Pues. Triple. Bueno. Para la cultura francesa y para el cuerpo. Sí. Bueno, pues ese es Goscinny. Y en cuanto a Uderzo, también era de ascendencia migrante, era hijo de inmigrantes italianos. Uderzo sí que fue un ilustrador con talento ya desde niño, a pesar de ser daltónico, lo cual tiene bastante mérito en su caso, porque fue capaz de desarrollar una carrera pues, muy rica, con un montón de creaciones icónicas, etc. Fue un dibujante autodidacta que empezó dibujando historietas de aventura, de humor, y pues, en sus comienzos pasó por diversos estudios antes de conocer a Goscinny en los años 50. Y de su asociación con Goscinny, pues básicamente nace Asterix, que es la principal de las creaciones de Uderzo y posiblemente también de Goscinny. Hay que decir de Uderzo que era un gran dibujante, un gran ilustrador, dominaba una amplia variedad de registros, así que pues igual que te hacía un Asterix, así con un dibujo caricaturesco, pues también te podía dibujar bien escenas de acción, todo tipo de anatomías, gags visuales, etc. Una otra gran figura que de hecho después de la muerte de Goscinny continuó encargándose él de Asterix, haciendo tanto el dibujo como la ilustración.
hasta que, bueno, pasó la antorcha, no sé si con, bueno, en 2010 o por ahí. El primero es de 2013. El primer. Y bueno, Uderzo murió ya pues con una edad bastante avanzada en 2020. Casi 93 años, según mis cuentas, ¿no? Pues no sabría decir. Ahora no me acuerdo qué año de nacimiento. Creo que no me acuerdo si era tanto, pero puede ser, sí. El 27, sí. Sí, bueno. casi, sí, 90 y pico años. Pues bueno, para hablar un poco de la creación de Asterix, primero hay que hablar de la creación de la revista Pilote. En los años 50, para dar un poco de contexto, el mercado del cómic francés estaba dominado por editoriales belgas. Tras la Segunda Guerra Mundial, la industria editorial francesa había quedado pues, en la ruina y eso generó el caldo de cultivo para concentrar en Bélgica la industria del cómic, desembocando en que las tarifas fuesen mejores. Para 1959 hubo una rebelión de autores franceses cansados del control editorial. En Francia había una ley censora bastante importante, entonces los editores querían no arriesgarse porque por mucho que sean belgas, el mercado francés era mucho más grande, era su principal nicho de mercado. Entonces, un grupo de autores franceses encabezados por Gostini y Uderzo pretendiendo ser dueños de sus propios personajes, fundan la revista Pilote, que creo que estaba por detrás Radio Luxemburgo, bueno, se anunciaba en la radio y tal, y había también un editor que quería crear una especie de Paris Match para chavales, ¿no? Bueno, pues, tendría cómics, pero después también tendría artículos, noticias, bueno, un poco de todo. En esta revista hay que decir que, por ejemplo, se publicarían el Blueberry de Moebius o el Valerian y Loreley de Messier y Christine, vamos, o sea, son también obras, primero, que dan importantes dentro de lo que es la historia del cómic francés y después también dan una idea del abanico de géneros que manejaban, ¿no? Habría que hacer aquí un apunte, y es que, bueno, de Valerian, casi se dice a veces que el cómic de Valerian es como el concepto, los conceptos visuales de los que sale Star Wars. Sí, es correcto. En fin. Y para el lanzamiento de Pilote, Gostini y Uderzo querían sacar un proyecto también, ¿no? En un principio trabajaba en una adaptación de Roman de Renard, que es un clásico medieval francés con animales antropomórficos. Pero descubrieron que ya se estaba haciendo, por lo que tuvieron que cambiar de planes. Y entonces se pusieron a buscar algo que fuese genuinamente francés. Yo creo que aquí también un poco vino de que su anterior creación juntos, que es Un Papá, que es un cómic de un indio, ambientado en Estados Unidos, con indios y tal, no tuvo demasiado éxito comercial. Y entonces, pues bueno, buscaron algo que se adaptara bien a la idea de Francia y, repasando la historia francesa, dieron con los galos. En un principio, la idea de Uderzo era un héroe más prototípico, alto y fuerte, pero Gostini quiso algo distinto, alguien que fuese avispado y que destacase por la astucia, más pequeño. En compensación, pues bueno, Uderzo introdujo a Obélix, aunque si os fijáis sobre todo en el primer álbum, aún parecía casi más un secundario más que realmente el coprotagonista de las aventuras, ¿no? Sí, es el primer cómic, es Asterix el Galo. Sí, pero es decir, Obélix sale, pero casi tiene más protagonismo para Oramis, por ejemplo. Y en fin, pues de Asterix, que se puede decir, es el personaje del cómic francés más conocido, pero con muchísima diferencia. El año 50 a.C., una aldea gala reside todavía y siempre al invasor, gracias a una poción mágica que les prepara el druida. En fin, los primeros álbumes eran de aventuras y humor. Y un humor que abarcaba, como dijo Xoso, desde los mamporros hasta un mucho más sofisticado, con juegos de palabra que a veces son un quebradero de cabeza para los traductores y anacronismos de todo tipo. Pero ya enseguida empezaron también a meter ya crítica social, y hoy tenemos algunos ejemplos. Se publicaba semanalmente en la revista Pilote, en capítulos de 8 páginas, que luego eran recopilados en álbumes de 48. Y a grandes rasgos podemos hablar de la trayectoria en 3 partes. Los primeros 24 álbumes, que fueron publicados entre el 59 y el 77, con Gostini y con Uderzo. Los 8 que publicó Uderzo en solitario, más 2 que se publicaron en el periodo entre 1980 y 2009, 2 especiales,
un recopilatorio de historias cortas que habían quedado colgadas de los propios Agustín y Uderzo, y uno con homenaje en donde había, digamos, autores de todo tipo hacían un homenaje a Asterix. Por ejemplo, salía Mel. No, Mel, salía Forges haciendo una historia de Asterix. Y a partir de 2013, pues ya sin ninguno de los autores originales. Y en fin, suelen dividir, por dar una imagen general, suelen dividirse en dos tipos de aventuras, las aventuras Asterix. Por un lado, las que se desarrollan en la aldea Gala, el nuevo plan de los romanos para conquistarlos, o en las que Asterix va de viaje a hacer una misión fuera o ayudar a alguien, y donde se aprovecha para hacer un poco caricatura de la visión francesa del país de destino. Al principio esta división no era tan clara, pero vamos, desde 2013 se lleva a rajatabla. Y bueno, y para hoy, pues como se ha dicho, cada uno trae uno y lo vamos a comentar. Empieza Yosune, que vamos por orden de cronología básicamente. Empieza Yosune, que se ha traído Asterix y Cleopatra, ¿no? Sí, eso es. A ver, yo he traído este no porque sea mejor que los demás ni nada, porque luego me he leído otros que ahora como adulta me parecen bastante mejores, pero Asterix y Cleopatra es como mi infancia totalmente. O sea, tanto el cómic como la película, yo, vamos, me sé ambas cosas de memoria, porque de pequeña sobre todo la película, la vi... Película, bueno. la de animación. Sí, la de animación. Eso La de es. Mónica Bellucci. No, la de animación. La de Mónica Bellucci, pues, si la he visto una vez, pues no lo recuerdo, la verdad. Pero bueno, la película de animación, junto con la de las 12 pruebas, que no sé si después vamos a hablar de ella al final o no, pero vamos, que son mis dos favoritas. Y no sé cuál es el plan, explicar un poco de qué va. Cuéntanos de qué va. Bueno, pues empieza con una conversación entre Julio César y Cleopatra, en que Julio César le dice a Cleopatra que su pueblo está en decadencia y que no vale para nada ya. Y Cleopatra, muy digna, le dice que no, que eso no es cierto y que se lo va a demostrar construyendo un palacio gigante para el César en Alejandría en no sé cuánto tiempo, en poquísimo tiempo, no recuerdo cuánto tiempo era. Y César le dice que si construye ese palacio, pues que entonces reconocerá la grandeza de Egipto y tal y cual. Y entonces Cleopatra encarga el trabajo a un arquitecto un poco mierder, Numerovis. No sé por qué dicen que es el mejor arquitecto de Alejandría, la verdad. Es que yo tampoco, porque Dicen o sea, que es desde porque sus casas no se caen. Es la virtud de su construcción, que sus edificios no se vienen abajo. O no sé si llegan a decir que no se vienen abajo tanto como los de los demás. O sea, Su gran mérito, de hecho, es ser amigo de Panoramix. Es que llega un momento que es incluso su único. Panoramix, Su único, sí. llega un momento que incluso Panoramix se le ve corrigiendo los planos. Claro, yo esto no... A ver, de pequeña no lo entendía y ahora tampoco mucho, porque yo de pequeña pensaba, joder, pues si en Egipto hay unas construcciones de puta madre, ¿por qué coño llaman a este tío que cuando aparece que van a su casa, la casa está al revés? Tienen las columnas al revés y está todo... Bueno, en fin. Supongo que es por el humor absurdo, no le busques más vueltas. Sí, bueno, Numerovis es súper majete, es un pobre hombre que da toda la penita, la verdad. Y nada, como es amigo de Panoramix, que es el druida de la aldea Gala, pues entonces va para pedirle ayuda. Que mira que se va a tomar por culo, pero vamos, que no piensa otra cosa, es lo primero que se le viene a la cabeza. Entonces, pues ahí van Panoramix, Asterix y Obelix a ayudarle a construir el palacio, siendo la idea dar poción mágica a los obreros, ¿no? Y que lo hagan. sí, hay por el camino ese running gag típico de Asterix, que es el inevitable encuentro con los piratas, que siempre que va a claro. un sitio tiene que haber un cruce con los piratas, porque a los piratas les pasa algo. Yo creo que en todos los cómics, en todos los de viaje hoy, sí, o incluso en los de no, viaje, se las otros apañan
para Sí. que aparezcan por ahí los piratas allá de repente un pack, porque en el de la Espada Rosa también, que no hay viaje como tal, creo que en un momento dado, como viene un barco romano, no sé qué leches, pues sí. están por ahí O sea, los piratas cerca y catacross. O sea, siempre hay el... sí, Sí. si no salen en todos, salen en casi todos, sí. Eso es. Vale, luego hay otro arquitecto. ¿Cómo se llamaba este? Paletavis. Que es el malo, que es el villano de aquí. Pues que quiere boicotear a Numerovis. Que probablemente sea mejor arquitecto que Numerovis, por cierto. Porque mucho peor no puede ser. Y tiene un ayudante y tal. Y bueno, pues le hace varias putadas para que no pueda completar el palacio a tiempo. Y bueno, pues es mucho tira y afloja, mucho vuelta a empezar, mucho te hago esta putada y ahora qué vamos a hacer, estamos desesperados, no sé qué. Y al final, obviamente, pues bueno, consiguen terminar el palacio y todo acaba guay. Y es muy divertido. A mí me gusta un montón. Yo tengo que decir que hay un personaje que sale en la película animada que no sale en el cómic, que me gusta particularmente. El espía. El espía de César, que cuando Claro, va por las paredes se va mimetizando con las paredes y todo esto, y que está bastante guay. Que se lo traen en una bandeja de estas de comida con una... ¿Cómo se llama esto? De tapar la comida. La peli no, ¿cómo se llama esto? Bueno, la peli tiene cosas muy guays. Tiene 2 canciones. A ver, ya sé que va del cómic, pero la peli es básicamente el cómic, porque es todo igual. Y luego añade cosas muy chulas, como las 2 canciones y el espía este, que en el cómic es un señor normal y corriente. Es un espía que no tiene magia ni nada. Mucho menos gracioso y mucho menos divertido. Creo que de los presentes las canciones solo las concebimos en gallego por lo menos 3, ¿no? Doy fe. De hecho, hoy mismo puse la canción de cuando están haciendo el veneno, que es la leche. Sí. Pues aquí llegaron, o sea, yo las películas estas de Asterix las vi una y otra vez porque regalaron 6 de ellas con no sé qué periódico. O sea, sé que por toda España todos los periódicos las regalaron, pero aquí estaban en español, pero las canciones no estaban dobladas. Entonces las canciones yo las escuché en francés, me las aprendí en francés y a día de hoy no tengo ni zorra idea de lo que quiere decir nada, porque no sé francés. Pero son muy chulas, sobre todo la de cuando hacen el pastel envenenado. Es un temazo ese. A mí de este cómic me gusta, por ejemplo, el juego que le sacan a los jeroglíficos. Los egipcios, en vez de hablar con palabras en caracteres latinos, hablan en jeroglíficos. Y se sacan ahí algunos gags muy buenos. Hay una escena en ese respecto que es de... hay un tío que sobornan para que tire las piedras al río y no puedan llevar la pirámide, y entonces dice no vamos a llevar más piedras, le han sobornado. Entonces le dice Obélix al intérprete, ¿cómo se dice habla en egipcio? Y sale un dibujo como un señor así de perfil típico egipcio y una boca, o lo que sea eso, ¿no? Y entonces coge el puto Obélix y lo replica, y el dibujo es lo mismo pero hiper mal hecho, ¿no? El monigote, la almendra hiper jodida, y luego ya le calza de hostias para que hable. Pero está bastante gracioso. En general, o sea, porque en todos los egipcios aparecen en varios cómics de Asterix. Sí. También aparecía, por ejemplo, cuando Asterix Legionario. Hay uno que es egipcio, ¿no? Que siempre le da mucho partido. Hay una escena, de nuevo en Asterix y Cleopatra, que a mí me hace muchísima gracia, que es la primera vez que le dan poción mágica a los obreros, que es una viñeta enorme en la que están como haciéndose chascarrillos entre ellos con jeroglíficos, que pone ahí un comentario diciendo, estos chistes son intraducibles, los dejamos tal cual para que no se pierda. Y son cosas muy tontas, ¿vale? Porque son así como, no sé, jeroglíficos como del periódico, ¿sabes? Jeroglíficos dominicales de ¿qué significa? ¿No? Pues era muy así. Y todo así. O sea,
realmente yo veo que esto, igual, a diferencia de otros cómics, no es tan, ¿sabes? Que es igual son un poco más paródicos de otras culturas y tal. Aquí me da la impresión de que, no sé si fue cosa de Goscinny o de Uderzo, aquí había más conocimiento detrás, ¿vale? O sea, había más contacto con lo que había sido el antiguo Egipto. Sospecho que tiene algo que ver, ya que Francia tuvo cosas en Egipto, tuvo movidas en Egipto. Pero la verdad es que se hacía muy agradable de leer y era, joder, o sea, eran chistes muy tontos. Justamente el que comentabais antes del tío mal pintado, con el jeroglífico de la boca ahí medio reventada y no sé qué. Era tremendo. Pero sí, Hay otro chascarrillo al final que le dice algo así como, llévate un obelisco o una cosa así, ¿no? Y el otro creo que le dice, ¿y dónde lo vamos a poner, no? Que, a ver, supongo que es un guiño al obelisco que se llevó Napoleón. Bueno, Sí. literalmente decía, podíamos ponerlo en medio de una plaza o algo así. Sí, en Lutecia, ¿no? También hay un momento en que le dicen, cuando los egipcios necesitéis otra cosa, podéis llamarnos para hacer para conectar el Mar Rojo con el Mar Mediterráneo, por ejemplo. Sí. Lo que pasa es que Decía, llamada a un galo. Los galos sí que saben hacer muy bien eso. Y claro, o sea, realmente el canal de Suez, o sea, la ingeniería fue de manufactura egipcia, francesa, como quien dice. Entonces... de todas formas, sobre todo lo que parodia esta Asterix y Cleopatra es la película de Elizabeth Taylor que había salido 2 años antes. Sí, es la película de Cleopatra, que fue la última gran superproducción de estas después de Ben-Hur y los 10 mandamientos y todas las que hubo, y Quo Vadis, pues Cleopatra fue la última, que además fue la que se cargó el sistema de estudios, o sea, fue todo porque fue una ruina muy seria. La película está bien, pero es que incluso si veis alguna de las versiones de la portada, aparece la aventura más grande jamás dibujada, 14 litros de tinta, no sé cuántos pinceles, no sé cuántos lápices, o sea, iban un poco en ese plan. Y Cleopatra siempre que sale como en la peli, en plan de voy a dar un pequeño paseo por el campo, iba en una carroza enorme con 40 esclavos tirando de ella y cosas así. Me estoy acordando de una escena que no está tampoco, creo, en el cómic, que está en la película, que es cuando Cleopatra se baña en leche de burra. Y hay un tigre, es que me acaba de venir ahora, hay un tigre ella está que cantando y el tigre canta. Eso es, y se resbala con el jabón y no sé qué pollas pasa ahí. Eso en el cómic no, que yo sepa, no aparece. No. Lo que tienes, por ejemplo, es al catador, que está comiendo aceite perlado, o sea, aceite con perlas y cosas así. El catador que luego le dan a probar la tarta esta envenenada y se pone malísimo y tal. Sí. Un gag muy tonto es el de Obelix, corta 3 pedazos. Sí. 2 rebanadas. Ese gag en la peli gana muchísimo. Porque en el cómic como que simplemente hacen la coña, ¿no? De pedazo pequeño, el resto de la tarta. Pero en el cómic, o sea, que se ve a Obelix ahí comiéndose la cosa esa gigante, cuando se lo traga le sale así como por las orejas, como el humo del veneno o algo así, se pone así como un sonido tonto. Y es muy gracioso, sí. Y luego Cleopatra, que es muy dramas también, me gusta, me hace mucha gracia que en cualquier momento está preparada para suicidarse, en plan, pues si no me respetáis, pues mira, galos venidos de lejanas tierras, yo os enseñaré cómo sabe morir una reina, no sé qué, y entonces como, no, a ver, tranquila, que no es para tanto, ¿sabes? Y qué nariz. Y qué nariz. Y qué nariz. Sí. Hay otra graciosa, ahora que me acuerdo, Jolín, de con todo esto de la opulencia de Cleopatra, que hay en uno de estos momentos en los que están atacando el palacio o no sé qué, le dicen rápido, hay que llamar a Cleopatra para que pare esto. Y va Cleopatra con un séquito gigantesco, con un montón de esclavos, bailarinas, no sé qué, la especie esa de carroza rara, y luego hablando con César, joder, es que mira, ha venido aquí todo apurado, no me ha dado tiempo ni de cambiarme y vengo así. Y hay otra que dice que vengo aquí de incógnito, una cosa así, que es la que, como decía Ricky, de la carroza gigante tirada por 50 esclavos, un rollo así. Y no hemos
¿Y no hemos hablado? Pero nada, una cosa íntima, 40 bailarines, 60 no sé qué, una poca cosa. Sí. Y no hemos hablado del gag que plagió a Disney. ¿Cuál? ¿Cuál? El de la nariz de la esfinge. ¿Verdad? Pero Disney, ¿cuándo? Es que... En Aladdin se ve que pasan con la alfombra voladora cuando están tallando la esfinge. El escultor al verlos se despista y le da un cincelazo de más y se cae. Cuando todo el mundo sabe que la nariz de la esfinge se cayó porque Obelix se subió encima. Y es guay porque están todos los vendedores de souvenirs ahí y todos corriendo, tallándole ahí, quitándole la nariz a las figuritas. Que también se ve, cuando se dan cuenta, se ve el jeroglífico de la esfinge y una nariz echada. Sí, eso es. Pues sí, bueno, pues yo creo que podemos pasar al siguiente, ¿no? Gonzalo, ¿nos hablas de Asterix en Bretaña? Pues sí. Bueno, pues a ver, Asterix en Bretaña. Dejadme tener aquí la cosa abierta. Vale. Asterix en Bretaña es uno de estos típicos cómics de Asterix que son esencialmente fanservice para el público británico, si es que tenía, ¿vale? Y al mismo tiempo un poquito de pullita también. Va básicamente de que, pues, de nuevo, en toda esta época más o menos de la historia, Bretaña está recibiendo los ataques de los romanos que le intentan invadir, ¿vale? Y pues pasa la típica, conquistan prácticamente todo, salvo una pequeña aldea en la región de Cantium que resiste al invasor, ¿vale? El jefe de esta aldea tiene un nombre súper original que es Big Boss, ¿vale? Que bueno, más o menos van resistiendo, pero básicamente se les hace bola porque son muchos romanos de Dios. Entonces, nada, están como discutiendo en plan, jolín, ¿qué hacemos? No sé qué. Y aparece aquí bueno, prota por la parte britona, que es Buen Tórax. Que dice, no, mira, yo tengo un primo hermano en la Galia que sé que tienen como una especie de poción mágica que les hace poder, les da fuerza sobrehumana y les permite resistir al invasor y ha caído toda la Galia salvo ellos. Y le dice Big Boss, pues, jolín, no sé, ve a buscarlo cuanto antes, tal. Y nada, pues viaja hasta la Galia, se encuentra con este primo hermano, que resulta ser Asterix, y le dice, mira, es que nos hace falta la poción mágica porque estamos con el agua hasta el cuello. Y le dicen, sí, pues nada, te damos aquí este barril, hasta arriba de poción mágica, os va a dar para toda la aldea. Y luego, nada, se unen Asterix y Obelix con la excusa de llevar el barril. Y nada, pues en cierto momento, ¿no? Se encuentran con una galera romana, típica escena de peleas en el mar de Asterix y Obelix. Y en medio de la pelea se les escapa que llevan un barril con poción mágica. Lo escuchan los romanos, envían cagando leches a un informante a Bretaña para avisar que le incauten, no sé qué. Y bueno, pues ahí empiezan ya, pues, todos los típicos, todo el típico conflicto que puede haber en un cómic de Asterix, ¿no? De los romanos yendo detrás del barril de poción mágica, pierden el barril por distintas razones, de aquí para allá, dónde está, no sé qué, acaban encontrándolo en medio de un partido de fútbol, en el que en vez de haber pelotas de estas como de rugby, son como eran calabazas, me parece, o algo así. Finalmente lo recuperan, pero vienen los romanos, le revientan el barril y nada, se quedan sin poción mágica. Pero entonces a Asterix se le ocurre la maravillosa idea de decir, vale, estamos jodidos, ¿vale? No podemos hacer nada, pero justo al principio de toda la historia, Panoramix me había regalado unas hierbas raras que había encontrado por ahí, pero que no sabía lo que era. Entonces dice, no pasa nada, tengo por aquí estas hierbas que las mezclamos con agua y las servimos y va a funcionar como la poción mágica. Y nada, pues mezclan esas hierbas que no sabe lo que son. Todos los britones de la aldea de Buen Tórax vienen arriba,
salen todos a pelear contra los romanos, los derrotan y bueno, todos felices, todo acaba de puta madre. Y luego le dice a Asterix, a ver, que sepas que esto no es poción mágica, es una cosa random que me dio mi druida. Y dice, no, si ya lo sospechábamos, pero mira, esto nos ha dado coraje, no sé qué, para seguir resistiendo, lo vamos a convertir en nuestra vida nacional. Esas hierbas eran té, básicamente. Y es que el cómic va de eso. O sea, el cómic es esencialmente un montón de pullitas y de coñitas sobre cómo ven los franceses a los británicos, cómo los británicos ven a los franceses. Son todo, bueno, cosas bastante que en su momento me pasaron desapercibidas, pero que luego con los años como que las vas entendiendo, ¿no? O sea, quizá la más evidente es cómo hablan los británicos, ¿no? Que hacen esto de cambiar adjetivo por sustantivo, no darle la vuelta, poner el adjetivo antes del sustantivo, de decir, oh no, una romana galera, o cosas de este estilo. Pero luego hacen una cosa muy rara que es como que me voy a tomarme a las 5 de la tarde un vaso de agua hervida con una nube de leche. Que luego no tienen todavía té, solo se toman. Claro, cuando viene esto, pues ya tienen el té, ¿no? Hay coñitas con el Eurotúnel, ¿vale? Cuando están cruzando desde la Galia hasta No, la coñita la hacen cuando van en el carro y van conduciendo, claro, por la derecha. O sea, perdón, por la izquierda. Y entonces le dice, pero no vas por el lado equivocado. Y el otro le dice, no, si los que vais por el lado equivocado sois los del continente. Pero ya lo arreglaremos cuando acabemos el Eurotúnel. Esa es muy buena, porque me hace pensar en esta mítica de muchísimo a nivel en el canal. El continente queda incomunicado. Sí, el ¿sabes? continente está aislado, sí. Sí, el continente aislado. Luego nada, muchísimas pullas con la comida de mierda, literalmente. Y la cerveza tibia. La cerveza tibia, la mitad de las el coñas, jabalí hervido. La mitad de las coñas del libro son temas de comida y de bebida. Sí, que si el té, que si a las 5, no sé qué, que si la comida es poca y asquerosa, o sea, siempre igual. Es el único sitio en el que Obelix no se quiso quedar al banquete de despedida. Sí. Es literal. Hay una parte en la que dice, bueno, antes de ponernos a buscar los barriles, nos ponemos a comer aquí algo, ¿no? Venga, nos preparo aquí un jabalí hervido y Obelix, no perdamos tiempo, tenemos que ir a buscar los barriles. Eso es bastante raro, ¿no? Jabalí hervido con salsa de menta. Porque yo creo que este cómic, aunque en el de Cleopatra ya han ido a Egipto, pero yo creo este es el que empieza con el tema de los viajes y con el tema de meterse o hacer coña con los clichés de los países desde el punto de vista francés. Sí. Bretaña, luego ya Hispania, luego Lusitania, luego tal. O sea, en el de Cleopatra al final son cosas del Egipto antiguo, no son cosas del Egipto moderno. Sí, aquí es donde perfilan la fórmula de Asterix en tal sitio. Sí. Va a un sitio y hablan de cosas además de hoy en día. Bastante viejo. O sea, este es bastante viejo, ¿no? Sí, o sea, es de los primeros. De los primeros, porque el estilo de dibujo todavía... Sí, es el octavo, tengo aquí la lista. No, es viejuno. Sí, por eso. Y de los de viajes, yo creo que es el... Ya digo, es el habías tenido antes Asterix y los godos, pero es que ahí... Sí, pero es un poco como el de Egipto. Va de los godos de la época. Como va de los egipcios de la época o va de los romanos de la época. No es en Britania, en Hispania, en Lusitania, en Helvecia. Sí, aquí te meten lo de soy remero en Oxford y no sé qué. En Cambridge, sí. Sí, te meten. Hay una cosa... Mira, hay una cosa que leyendo esto por enésima vez, se me había pasado totalmente por alto, es hacia el final de todo, ¿no? Cuando está Big Boss diciendo, ya sospechábamos que esto no era poción mágica, pero nos dio el valor suficiente, no sé qué. Y le dice Buen Tórax a Asterix Obelix, pero quedaos un poco más para festejar la victoria, haremos un gran festín con jabalí hervido y ternera hervida y no sé qué. Y sale Obelix por patas, ¿no? En plan, no, que se me hace tarde, venga, chao. Y le dice, bueno, ha sido magnífico tener vuestra ayuda. Y le dice a Asterix, ojo lo que le dice a Asterix, ya nos devolveréis el favor algún día. ¿Sabes? Que yo entiendo que esto es básicamente una referencia a la Segunda Guerra Mundial. Y a la primera, las dos, sí. Bueno, a la primera, o sea, pero básicamente un poco de este rollo que dices tú, hostia, ¿sabes? También, por ejemplo, en Asterix y los normandos,
hablaban de si no teníais que invadirnos ahora, teníais que invadirnos dentro de unos cuantos siglos. Y de bueno, pero tal. O sea, en coñitas de ese estilo hay mogollón, sí. A mí eso me hace muchísima gracia, tío, se me dan la vida. ¿Por qué es eso? O sea, yo qué sé, de adolescente yo me leía esto y me daba igual, porque no sabía de qué estaban hablando. Pero aquí, no sé, o sea, está guay que tenga como varias capitas, ¿no? Sí. Tengo que pagar una lectura general a todo. A ver, yo creo que también influye cuando sale. Este era el octavo, decíais, ¿no? Sí. Cuando sale este cómic, yo creo que Asterix ya se ha convertido en un auténtico fenómeno cultural. Es decir, por ejemplo, el primer cómic, Asterix el Galo, no fue un fracaso, ni mucho menos, fue un éxito. Pero cada cómic nuevo que sacaban era más exitoso. Y yo no sé si de hecho fue el de los normandos, que ya tuvo tiradas de 600.000 ejemplares, una cosa así, o sea, una barbaridad en Francia, y además empezó a venderse muy bien en otros países de Europa, porque se empezó a traducir al alemán y cosas así, y también fue un gran éxito en esos países. Entonces yo creo que cuando llegan ya a Asterix y en Bretaña, van ya con la confianza de que tienen un producto súper exitoso, y por lo tanto tienen libertad total para poner lo que quieran, básicamente. O sea, que queremos hacer un cómic entero metiendo chistes sobre costumbres británicas actuales, pues podemos. Que más allá de la comida, que decir, tampoco son bromas amables, pues yo que sé, aparece el tío preocupado porque no le pisen el césped. Sí, pero es que Asterix en general yo creo que es más o menos siempre así, que decir, es un humor simpático, amable, no especialmente hiriente. Los Beatles salen, sí. Son unos bardos populares entre el público. Y en parte es un poco así todo, porque, a ver, hay un puntillo en la concepción de todo el personaje de Asterix, de la aldea de los galos irreductibles, hay un puntillo de nacionalismo francés, pero se traduce bien a otros idiomas porque es un puntillo simpático. No es... Y al final, lo que dijiste al principio, es que los autores son inmigrantes incluso. Agostini además era judío. De hecho, al morir creo que le dejó buena parte de su fortuna, pues no sé si a una organización judía francesa o incluso al rabinato o algo por el estilo. O sea, el priorato de Sion. Pero bueno, aquí, por ejemplo, bueno, evidentemente los chistes de la comida, que hasta los regionarios de os voy a como no acertéis en la misión, os mando a los leones, os servir a los leones servidos en salsa de menta, que joder, pobres leones. Pero para mí el gag es cuando los romanos hacen la cata de vinos. Sí, que eso también en la película estaba era como el acto central, estaba colocado como la escena buena, todo eso de romper, beber, boom, y ir pasando barriles y se van emborrachando y se lía. Y después, ves a uno después de que está colgado de un barril, aún no estoy seguro de si es la poción mágica, lo voy a probar otra vez. Ese estaba gracioso, que tenía como 3 o 4 X marcadas ahí, ¿no? Sí. Bastante jodidas, además, hiper torcidas. Es que vale, ya estaba, o sea, a esa altura del cómic ya estaba chuzadísimo. O también la escena de la Torre de Londres. Sí, esa... Podéis o entráis, pero por favor dejad de atizarnos. Bueno. Pues sí. Bueno, pues yo creo que podemos ir pasando al siguiente, si os parece. Sí, muy bien. El siguiente era... déjame mirar. El caldero, ¿no? El caldero, sí. ¿Y este quién lo traía? Yo. Ese Carl, ¿no? Sí. Pablo, Carl. Pues sí, este del caldero es del año 68 y se publica en el 69. Y lo que decíais antes, o sea, las tiradas que hacían de estos cómics eran una brutalidad. O sea, cuando se publicaba en el 69, una tirada de 1.100.000 ejemplares. O sea, que es una bastardada ya, ¿sabes? El nivel de éxito que estaba teniendo. Y este de Asterix el Caldero, pues bueno, básicamente consiste en que hay un pueblo vecino de la aldea gala, y hay un jefe, que se llama, el jefe del pueblo vecino se llama Moral Elastix, ¿no? O Moral Elástica. Y
ya el nombre introduce un poco cómo es el personaje, que hace trato con los romanos y saca beneficio de ello y tal. Y entonces este hombre viene con un caldero lleno de sestercios. Entonces le dice a Curcix que por favor le guarde este caldero porque van a venir los romanos a pedir impuestos y no quiere que se lo lleve. Dice, vale, pues no te preocupes, cojo el caldero y se lo dejo a mi mejor guerrero, que es Asterix, y que te lo vigile y luego ya, pues cuando sea por la mañana te lo devuelve y ya te lo llevas otra vez. Y dice, vale, genial, ya hace la típica fiesta y entonces el Moral Elastix va a ver a Asterix que está haciendo guardia vigilando el caldero. Y dice, bueno, mira, te traigo aquí un poco de comida y tal para que por agradecerte que estés aquí vigilando esto y nada, si no te preocupes, charlando un rato y se van. Y luego por la mañana está Asterix y lleva haciendo guardia toda la noche en el jardín, en la entrada, mejor dicho, en la entrada de su casa, ¿no? Para que no entrase nadie a coger el caldero. Y resulta que por la noche han hecho un agujero en la puerta o en la pared de detrás y se han llevado el caldero. Y bueno, pues un drama nacional. Ay, Dios mío, ¿dónde está el caldero? Ay, que se me lo han llevado. Y entonces le dice ahora a Curcix que es una deshonra para el pueblo y que por tanto tiene que ir a buscarlo. Pues de otra forma estará desterrado, ¿vale? Hasta que no encuentre el caldero con todo ese dinero que había jurado proteger, pues no puede volver al pueblo. Que también manda cojones, ¿eh? Claro. ¿Cómo se destierra Asterix así? Bueno, el encargado de guardar el caldero y lo ha perdido. Pues. Ya, tío, pero es puto Asterix. O sea, relájense, chaval. Que es un puto héroe. Es lo típico ya que viendo cómo dibujan al jefe galo, al otro, ya viendo cómo está dibujado, sabes que no es trigo limpio, ¿no? Sí. Se llama Moral Elastix, además, tío. Aparte, se llama Moral Elastix. Molaba el gag de haces tratos con los romanos. Sí, es cierto, hago tratos con los romanos, pero le vendo las cosas al doble que se lo vendería a un galo. Y le vendes mucho a los galos. Y dice, no se lo vendo a los galos. No les vendo, los romanos me lo compran todo. Sí. Y entonces, pues bueno, van a buscar a ver quién ha robado el caldero. Porque el caldero se lo han dejado, lo que se han llevado es el dinero. Y de hecho hay una coña bastante que es graciosa, ¿no? Pero que luego tiene su importancia. Y es que huele a sopa de cebolla. Y entonces, antiguamente ese caldero tenía sopa de cebolla. Entonces, sí, que se comenta más de una vez, sí. Sí, Obelix está emperrado diciendo, yo no entiendo nada aquí, ¿para qué se pone sopa de cebolla? ¿Por qué han quitado la sopa de cebolla? Para poder eso es. Y dice el otro, coño, con sestercios te puedes comprar más sopa de cebolla. Y dice, y no sé qué dice. Pero la sopa ya la tengo. Pero la sopa ya la tengo, o algo así, sí. Y bueno, el tema de la sopa de cebolla, pues es un poco más recurrente. Total, que van a por los principales sospechosos, que son los romanos primero, van al campamento de al lado, y entran ahí y vienen con el caldero vacío y le dice el centurión, bueno, ¿qué queréis? Y dice, pues el dinero. Dice, ¿qué dinero? Dice, pues el del caldero. Y dice, que se queda catacroker como dice, no entiendo nada. Y Asterix empieza a decir, el dinero. Y salen todos legionarios como ratas de España porque se piensa que les van a pagar. Porque al parecer en ese momento César no les estaba pagando. Y cobraron. Efectivamente, cobraron. No es total, que no han sido los romanos, son a otro lado. Y se encuentran con los piratas, que han montado un restaurante en una playa, ¿vale? Pues han cogido los restos de un barco y han hecho como un restaurante así, como un chiringuito en la playa. Claro, sí, porque es lo que decía antes, se han buscado una manera... Que la vida marina que no era para ellos, no sé qué, porque siempre venían los galos y les reventaban, ¿no? Sí. Entonces que se iban a dedicar a otra cosa. Total, que les revientan el negocio igualmente. Igualmente, y se rayan un poco, no saben qué hacer, y dice, a ver, ¿qué sabemos hacer? Y entonces dice, y Obelix dice, bueno, hay un montón de cosas. Y dice, repartir menires, tomar perros, cazar jabalíes, pegar romanos. Y dice, un momento que está gracioso también porque le dice algo así como, dice, ¿y por qué no hacemos, yo qué sé? Dice, ¿por qué no contamos nuestra historia? Podríamos llamar a esto las aventuras de Obelix el Galo y no sé qué. Y dice, calla, que eso no tiene tirón. Y en este momento ya tenía mucho tirón. Total, que ven una línea de comerciantes que se van a la feria de Condate, que Condate creo que lo hacía de Gen, y dice, pues vamos allí a ver si podemos hacer algo. Entonces cazan jabalíes, y aquí empieza ya el despiporre total, porque empiezan a cazar los jabalíes y tienen como 14 jabalíes. Y van a la feria de Condate y se encuentran ahí con un stand libre, digamos, ¿no? Que está al lado de otro stand que también vende jabalíes, que se llaman jabalíes antibiotics.
y entran con los jabalíes. Y el tío ya el Antibiotics este se mosquea un poco como diciendo, joder, no, aquí competencia y tal. Y empieza a comprad mis hermosos jabalíes. Y Asterix ve que dice eso y dice, pues bueno, pues comprad mis hermosos jabalíes. Claro, el otro empieza a gritar más, comprad mis hermosos jabalíes. Y el otro, Asterix, empieza a gritar más y empieza como a quien grita más. Y Obelix con la boca pequeña. Y Obelix efectivamente diciendo, comprad. Y de uno, ¿qué son esos chillidos? Están matando jabalíes. Y dice, no, solo lo venden. Total, que llega un pibe y le dice, a ver, ¿cuánto? Dice, pues no sé, ¿cuánto me dais? Y dice, no están muy gordos. Y dice, no, te dije que eran pequeñitos. Total, que empiezan que si una catorcena, que si 2 docenas, que si 3 catorcenas. Y se los venden todos por 5 tercios de mierda. Y bueno, total, que no les hace bien tampoco el negocio así que van a ver si pueden pegarse con unos gladiadores en la feria esta y sacar dinero, pero arruinan al dueño de los gladiadores. Luego también quieren irse al tema del teatro, que pensaban que podían sacar dinero, pero no pueden sacar dinero. Y ahí está, al parecer, el tío que está en el teatro como el dueño de la compañía, debe ser porque tiene una cara muy característica, entonces sospecho que debe ser algún actor francés, algo así, ¿no? Si no lo tengo localizado, pero puede ser, sí. Porque tiene una cara como muy, muy, muy específica, que no se corresponde nada con las caras que hay en Asterix y Obelix. Entonces sospecho que debe ser como... Hay cameos de ese estilo en varios cómics de Asterix. Leo que es Lauren Tercieff, que ni puta idea, la verdad. En Asterix y Cleopatra, no me acuerdo ahora, bueno, no sé, uno de esos salía también, no, en La Residencia de los Dioses, cuando promocionaban La Residencia de los Dioses también sacaban a un fulano que era claramente un guiño a algún presentador francés de la época. Sí, correcto. Y bueno, total, que en el teatro tampoco sale bien. Salen Uderzo y Goscinny en el teatro, dibujados. Y luego se van finalmente al tema de las carreras, a apostar a las carreras. Pero tampoco les sale bien y pierden lo poco que hayan ganado. Así que finalmente optan por atacar un banco. Y bueno, tampoco atacan el banco, pero está vacío, porque tienen que pagar muchos impuestos para César y que César tiene que gastárselo todo en el ejército, etcétera, etcétera. Me mola del banco que está Asterix intentando hacer un plan para saber las rutas de los guardias y tal. Obelix pasa de todo y al final, pues mira, directamente nos abrimos pasos o papos y cogemos lo que haya. ¿Has entendido? Y dice, no. Dice, bueno, en tanto da. Dice, nos lanzamos a pecho descubierto. Eso sí lo he entendido. Y ya finalmente pues están ya diciendo que no vamos a encontrar dinero nunca, no vamos a poder volver, y se encuentran con un recaudador de impuestos romano, que es una caricatura de uno que fue ministro de Finanzas de Francia, que luego también fue primer ministro. Y esto ya, o sea, esto es una locura, porque el tío que es el recaudador de impuestos, habla como si estuviese, no tiene el típico bocadillo redondito. Habla en formularios. Ah, sí, es buenísimo eso. Explicar, 1, las razones de nuestra parada. Sí, 2, me encanta. razones. 3, proseguir nuestro camino. Y con el típico hueco para que marques la X, etcétera, etcétera. Y encima tiene como en vez de con la fuente que tienen, que no sé qué fuente será la que tienen en Asterix, pues esto es como Times New Roman o una muy específica, ¿no? La que tienen normalmente es como manuscrita. Bueno, sí. Bueno, o Camuchak. No. Pero que decir que este tiene su propia fuente, además es cuadrado el documento, sí. Y es como un documento fiscal y tal. Y básicamente le roban el dinero y se dan cuenta de que ese dinero huele a sopa de cebolla. Y entonces se dan cuenta de que el Moral Elastic básicamente les había traicionado, sino que simplemente había hecho que él mismo había robado ese dinero para, de esa forma, Asterix recogiese otro caldero y así se hacía más rico todavía. Y total, que al final ese caldero se cae porque viven ahí como en un borde, en un acantilado, y se pegan Asterix y el Moral Elastic, gana Asterix, y al final pues el caldero se cae, y por primera vez, yo creo, en todos los cómics que me he leído de Asterix y Obelix, los piratas no solo no les hunden el barco, sino que encima les acaban bien la historia. O sea, se les cae un caldero de sestercios en la cabeza y salen bien parados, digamos.
Y ahí se acaba el asunto, básicamente. Me hace gracia, por ejemplo, en el final, que Obelix no acaba de entender lo del dinero que huele a sopa de cebolla. Sí. Y te huele bien. Le huele bien. Yo creo que tampoco es que directamente no había visto dinero nunca. Y está... Bueno, pero me explicarás por qué peleamos, ¿vale? Normalmente me gusta saber por qué peleamos. Y de hecho, es de las pocas veces que he visto a Asterix, no sé si a lo mejor sale en otro cómic, me suena, puede ser, con la espada, pegándose Sí. con la espada. En la sorpresa del César también, que le hacía incluso una feta de zorro. Sí. Y nada, y luego, pues eso, y verdad que justo acaba el cómic y está Obelix hablando con el jefe, con Abraham Curtis, diciendo, yo es que no entiendo, no acabo de entender eso de cambiar la sopa por el dinero. A mí eso que me lo expliquen, ¿sabes? Porque yo no acabo de pillarlo demasiado. Y nada, está muy bueno este cómic. A mí la verdad es que de pequeño me flipaba por el tío este, el recaudador de impuestos y su forma de hablar. O sea, como que me dejaba súper descolocado. Yo no entendía nada. Digo, oye, ¿esto por qué de repente? No, a ver, yo de pequeño lo veía y decía, pues nada, un cobrador de impuestos que habla así. Después, sabes que es el ministro de Finanzas francés y... Yo qué sé, como si en un Mortadelo saliera Montoro, por ejemplo. Sí, un poco lo mismo. Y luego la gracia está de que no tienen dinero y van a robar el banco, no hay nada. Y porque tienen que pagar muchos impuestos, etcétera, etcétera. A lo mejor también un poco, no sé si guiño tradicionalmente al sistema fiscal francés, que siempre se ha dicho que es un poco exagerado y tal. Y también está gracioso ver cómo combaten contra el capitalismo. De intentar ganarse la vida, no son capaces de hacer nada, no son capaces de ganarse la vida de ninguna forma. Solo saben pegarse y cazar jabalíes, pero tampoco saben venderlos, o sea que tampoco pueden sacar dinero. Y es como les ves penando a los dos, intentando buscarse curros de mierda, los que no sacan ni un solo euro, los pobrecillos. Bueno, esto realmente lo vuelven a trabajar otra vez en Obelix y compañía y tal. La cuestión de que bueno, y en la Residencia de los Dioses también, que realmente la aldea gala vive al margen del mundo, es decir, sí, no operan al margen del capitalismo, y cuando se mete en el ajo es muy gracioso verlo. O sea, Claro, y sobre todo, en el otro, que viven de, pues eso, cazan jabalíes, los comen, pegan a romanos y ya está, no tienen más necesidades. Claro, pero tú ves que Obelix lleva menires, ¿no? Porque es su trabajo, o sea, básicamente. Es a lo que se dedica él, ¿no? Cuando no está peleando con nadie. Pero claro, no es un empleo. Sí, pero tampoco le ves que nunca venda ninguno. Tú le ves que lleva un menir. No, claro. Pero no lo vende. Bueno, en alguna aventura ves que compra cosas o paga cosas en menires. En plan... En El hijo de Asterix, por ejemplo, había un momento que alquilaba la vaca para darle leche al niño y al final le ponía toda una finca llena de menhires, que era uno de estos megalitos, ¿sabes? Como lo de Karnak, sí. No, en Asterix en Hispania también decía orden alfabetis. Bueno, pues tengo una finca que heredé, que no es gran cosa, me vas a poner allí todos los menhires. Sí, pero bueno, que en general eso, tú no le ves, pero... tú le ves que va con el menir por ahí y... Eso, y que la economía de la aldea gala, pues nunca hemos sabido muy bien cómo funciona, ¿no? O sea... Sí que hablan del dinero y el pescatero vende pescado, pero no... Y de vez en cuando llega un mercader y les vende algo, pero vamos, no... Sí, y de Piedrix suele comprar para la mujer, pero bueno, nunca te dicen de dónde viene el dinero ni de dónde lo sacan. Claro, pero que aquí da la impresión de que Obelix no sabe ni siquiera lo que es el dinero, casi. Ay, no, Obelix no. Ya, es que Obelix es muy tierno. En los cómics es súper tierno el pobre tío. En el que contabais antes de Asterix en Bretaña cuando se emborracha y luego se queda dormido y se despierta con toda la resaca en la Torre de Londres y está súper ahí, rollo, joder, ¿dónde está Asterix? Seguro que se está preocupando mogollón por mí. Y es verdad que no entiende las cosas y siempre está rollo, bueno, sí, lo que decía, ¿no? A mí me gusta saber por qué nos tenemos que pegar, pero luego me lo explicas. Y esa incomprensión a mí siempre me hacía mucha gracia de Obelix. También decían, está acostumbrado a beber solo leche de cabra, entonces el vino a la primera copa ya huele. El vino que viene de no sé qué no es blanco ni tinto ni tiene color. Me hace gracia, por ejemplo, en esta, cuando se ponen a vender jabalíes, que revientan el precio de los jabalíes. Sí, lo revientan el mercado completamente, diciendo, joder, que el otro mordiéndose las uñas, diciendo 14 jabalíes, 5 sestercios. Dice, así no se puede trabajar. Que después hay un momento que está en un restaurante y les dicen...
Sí, ahora el precio es más barato porque el precio del jabalí ahora es muy pequeño. Te venden una gruesa 14 catorcenas por 5 esterlinas. La gruesa. Iba a mencionar yo la gruesa. A mí esa tontería de la gruesa me hizo muchísima gracia de que no sabía por Me qué. pone una pata de cordero y dice, para una orgía de 15 personas. También me hacía mucha gracia esa frase. Y cuando pedía uno una escarola o algo así, bien rizadita, dice, no, eso tienes que ir al mercado de esclavos, allá abajo. La escena del teatro, tú, que aparece uno diciendo feos, sois muy feos, no sé qué. Pero en cambio llega Obelix y dice, están locos esos romanos. Y dice, no, por ahí no. O sea, No, eso ya es como nada, se activa todo el aparato de la censura, ¿no? Y sí, que venga la guardia. Y dice, pues muy bien, el espectáculo, muy completo. Porque además le dice, di cualquier cosa que te pase por la cabeza. Y con respecto a lo del dinero, me hace gracia, aunque lo veremos después, me imagino el tema de en Obelix y compañía, como están a punto de reventar a los galos únicamente con el dinero. O sea, al final dejan un poco entrever que el dinero es la única forma que hay de acabar con la aldea gala. Y sí, esa idea en el siguiente que vamos a hablar, que es el de los sinceros dioses, ya se introduce un poco también. Que el tema de la pasta les pierde. Y eso que está a punto de joderles. Un poco alejados, pero en cuanto les llega esa infección, digamos, del dinero, como que también pueden caer. Y está guay. Sí, pero también es un poco que resisten por eso, ¿no? Porque están fuera del mercado y de todo el tema del capitalismo. También se pueden... Y bueno, pero luego de verdad que al herrero y al pescadero, al orden alfabetis y al automatics ese, no sé cómo les pagarán. Porque en Menire no van a pagar, evidentemente. Claro, es que a eso me refiero. O sea, parece como que están fuera de todo eso, pero no están. O sea, en verdad tienen su comercio y tienen sus movidas. Bueno, tampoco se curraría, tampoco querían hacer ahí una locura ahí súper histórica, ¿no? Me imagino. Sí, no creo que la construcción del world building de la historia les interese. No, pero que yo no me refiero a... históricamente, me refiero a el contexto de los cómics. Bueno, pero que en eso no se paran. Hay un herrero y un pescatero, fin, y se llevan mal y se pegan. El cómic no se pone a tratar el tema de cómo le pagan al pescatero o cómo dejan de pagarle, porque eso da igual. Pues muy mal, pues deberían. Bueno, también Álvaro Curcix tiene un cuñado que es mercader en Lutecia y que está forrado. Sí, no, y mercaderes y fenicios y eso salen, pero lo que decimos, el pueblo vive al margen de esas historias, y es precisamente cuando les meten dinero de por medio cuando se resquebrajan. Todo lo demás lo aguantan muy bien, pero... Nos hablas tú ya pasamos al siguiente, nos hablas tú de la residencia de los dioses, Fer. Sí, pues la residencia de los dioses, que, aquí a Julio César se le ocurre una idea, que es que como no está consiguiendo de ninguna de las maneras que la aldea irreductible sea vencida, pues considerando que es por el salvajismo propio de los galos decide buscar la manera de que se romanicen. Y de romanizarlos, pues en vez de por la violencia, pues un poco, no sé, por influencia cultural ¿no? Y para ello proyecta con un joven arquitecto, pues el que van a construir una urbanización al final, al lado de la aldea, de tal manera que vayan allí a vivir romanos y los galos se romanicen por ese contacto con los romanos que hay ahí, ¿no? Y el cómic al final, pues tiene como dos partes. La primera, donde la resistencia de los galos a la construcción de la urbanización, pues a base de que cuando arrancan los árboles van ellos por la noche con poción mágica y los vuelven a replantar. Luego ayudando a los esclavos para que se rebelen con la poción mágica, pero claro, los esclavos dicen, es que así no vamos a conseguir quitarnos la esclavitud, no sé qué. Al final deciden dejarles a hacer la residencia de los dioses, ¿no? Con la idea de, bueno, pues una vez que los esclavos ya estén liberados y ya esté esto en marcha, pues ya lo echaremos abajo a hostias.
Y es entonces cuando viene un poco esta segunda parte de cómo la llegada de los romanos y su forma de vida influyen en la aldea, que es la parte esta que estamos hablando de que es lo que hace que se resquebraje un poco la movida, que es cuando pues llegan las matronas romanas al pueblo a comprar, porque es el único sitio, claro, en la urbanización no hay nada. Y pues ¿a cuánto vendes el pescado? A un sestercio. Bueno, pues joder, si en Roma costarían 5 sestercios. Y rápidamente el pescatero al día siguiente ya está vendiendo los pescados a 3 sestercios y al día siguiente a 4 sestercios. Y como les gustan las antigüedades, pues al final el pueblo es todo pescaderías, tiendas de antigüedades y no sé cuál es el... Sí, era eso, pescaderías y Pescaderías y antigüedades, porque es lo que compran. Y con unos precios infladísimos y todo el mundo está a hostias entre ellos por el tema de, pues eso, ¿no? de sacarle las perras a los romanos. Sí, y cómo el turismo influye al final en la economía local, porque todos los negocios se convierten en 2 tipos de negocios. Eso es souvenirs y comida. Antigüedades y pescado. Eso es, y cómo los precios se disparan. Incluso para los propios, porque hay alguna escena de Asterix y me joder, es que ahora no puedo comprar pescado porque es muchísimo más caro, porque estos romanos nos han subido los precios. Y las excusas del tendero, ¿no? Que empieza, bueno, claro, es que la economía, los costes, no sé qué, ¿no? Pero vete a Roma y verás cuál es más caro. Denunciando el turismo de masas en 1971. Sí, al final, bueno, comentábamos un poco en el chat en su momento la gentrificación y tal, pero bueno, yo creo que aquí va más al turismo que al tema este, aunque con los ojos de hoy en día podamos ver más la gentrificación y eso, yo creo que esto tira más por el lado del turismo, porque al final son turistas, aunque sí que vengan a vivir a la residencia de los dioses. Que luego hay... El cómic en sí tiene momentos muy, muy graciosos, como esto que comentábamos, el folleto, ¿no? Para vender la residencia de los dioses, pues con lo de los profesores, que los puedes azotar si no estás satisfecho con los resultados, con cómo es la residencia de los dioses. En piedra, por supuesto. Claro, es una... No es de papel. Es una tabla, una tabla de piedra. Y como también que esta coña ya la pillo menos, la de que como los romanos no quieren ir allí, pues como que se hace un sorteo obligatorio de dónde vais a ir por cojones. O sea, no sé si esto es simplemente una idea del TVO para que los romanos vayan o si hay algo de relacionado con la historia francesa del momento. No sé. No sé si hay algo detrás o es simplemente pues El presentador del concurso tiene también una cara súper específica, una dentadura súper específica. O sea que a lo mejor es un guiño a algún programa francés. Sí. Sorpresa, alguna mierda de esa. Es un presentador francés que, de hecho, aquí lo tradujeron, ahí ya que discutan los traductores si es buena idea o mala idea, lo llamaron Matthias Pratus. Ah, sí, claro, por Matías Prats. Padre, supongo. Hostia, Padre. tío. Es que los cómics de Asterix, yo me supongo que quien los traduzca, quien los haya traducido, se ha encontrado con bastantes De estas. putadas, ¿eh? Sí, y ha habido Esta en concreto no tanto, porque bueno, puedes resolverlo de una forma o de otra, ¿vale? Los nombres de los personajes, pues bueno, se pueden resolver, pero yo creo que hay cosas, muchísimo juego de palabras que en español alguno ha quedado rarito. Por ejemplo, Asuranceturix, a veces lo llaman Asuranceturix, otras veces Aseguranceturix. Sí, Aseguranceturix, es verdad. Sí, eso supongo que las distintas reediciones tendrán distintos traductores y cambiarán la... De todas formas, eso está fatal. Eso sí que me parece mal. La Curtis a veces se llama de otra forma, se llama Abrazo Partidix, alguna mierda. Alguna vez. Después en el campamento de Petibón, una vez es Hombrecitum. Qué rabia me daba eso. Joder. Hombrecitum, yo voy a tomar por culo. Pero es que eso ya sí que es un fallo total, porque, a ver, ¿no te gusta la primera traducción? Bueno, te jodes, tío.
O sea, Bueno, también ha habido como cojocientas ediciones de los tebeos de Asterix, ¿eh? Quiero decir, sí, pero yo creo que en la primera edición española ya había diferencias entre unos y otros. sí, seguramente. Y los publicaron desordenados también. Bueno, también son prácticas que han llegado hasta la actualidad, porque ya se habló cuando comentamos la Abercrombie que de un libro a otro hay cosas que se traducen, otras que no, Sí, nombres sí, que sí. cambian, o sea que... Hay algún libro de Abercrombie que tiene una traducción que da puta pena. Ahora mismo no recuerdo cuál, pero La traducción es tuya, entiendo, entonces, ¿no? es mía, sí, la que da puta pena es mía. Ahora traduzco a Joe Abercrombie. Ojalá. Claro que sí, claro que sí. Por eso estoy en mi cocina grabando esto con unos cascos de mierda, porque soy la traductora al español de Abercrombie. Pues yo es único lo que se paga ahora por traducir, o sea, nada. Bueno, a ver, sí. No, ya te digo yo que quien haya traducido a Abercrombie habrá cobrado Pues- bien. Pues No sé. hecho el receso, Fer, no sé si viste la peli de animación de La Residencia de los Dioses. No, esta no la he visto, la verdad. No. Esta, a ver, es de 2014, es reciente, ya es Ah. en animación CGI ya. Uf, Pero tiene- seguro. No, está bien, ¿eh? Y tiene un gag muy bueno. Hay un momento que cuando liberan a los esclavos, hay un tío que está como organizando la movida y dice, vale, os libero, pero necesitaréis donde vivir. Así que, ¿qué os parece que si os alquilo las habitaciones de la Residencia de los Dioses? Dice, muy bien, pero me tendréis que pagar un alquiler. Así que tendréis que seguir trabajando para mí para poder pagármelo. Y entonces le juega la del chino a los esclavos para, sí, sois formalmente libres, pero vais a trabajar para mí, con lo cual Os quedáis igual. os quedáis igual, solo que ahora decís que sois libres. Sí, es un chiste más moderno. Aquí lo que hacen es cuando los ciudadanos se van porque porque les meten al bardo en la casa para echarlos. Pues, evidentemente se van por cómo canta y entonces meten a los legionarios. El sindicato de legionarios. ¡Buah! Ay, sí, que están en una reunión de vecinos y dice, ay, la decoración del portal o no sé qué. No, es que el rollo es, los esclavos cuando tienen poción empiezan a hacer exigencias. Y hay un momento que los legionarios dicen, ¿cómo que los esclavos van a cobrar 5 sestercios días que nosotros cobramos 4? Y entonces montan un sindicato también. Sí, no, pero luego aparte lo que dice Yusune que tienen pues eso, como reuniones de vecinos, de legionarios. Y sobre todo el tema de quién va a dónde, porque hay apartamentos mejores, apartamentos peores. Todo esto, ¿no? Y ya, bueno, ya es el final, porque ya una vez que ya soy legionarios, pues vienen los romanos, les infla, o sea, los romanos, los galos, les inflan a putazos y pasamos a... Bueno, eso es, pasamos al banquete. La casa se viene abajo y se acabó. Y banquete y a casa. A mí me parece que tarda mucho en arrancar, tío. O sea, ya lo he dicho antes a Fer. A mí es como... Luego al final es que está más guay. esa división, ¿no? En dos partes. Primero lo de O esta parte del bosque, que si talan el bosque y lo vuelven a crecer, es como que se alarga mucho para mi gusto. Esa parte se me hizo un poco bola. Habría que verlo en capítulos de 8 páginas, por ejemplo, donde se nota muchísimo la naturaleza episódica es en Asterix y el Caldero, el anterior. Que ves claramente cómo los intentos de vamos a dedicarnos a las apuestas, vamos a dedicarnos a ser gladiadores, cada uno es un capítulo. Ah, ya. Aquí, claro. Pero bueno, sí que es cierto que la chicha viene cuando llegan los romanos y que es la segunda mitad, o sea... Y convierten aquello en marinador. Sí. Pues bueno, algo... Bueno, pues yo creo que podemos pasar ya a Obelix y compañía, ¿no? Bueno, es uno de los que yo creo que todos coincidimos que es... De los que tiene más chicha. Sí. Pues Obelix y compañía, me toca a mí, parte un poco de la misma idea de la esencia de los dioses. Se ha llegado al punto de que una legión romana recién llegada es el regalo de cumpleaños de Obelix. Entonces, pues César ya entra en cólera, que no puede ser, no sé qué, a ver, alguna idea. Y de repente un joven salido de la escuela de negocios llamado Cayo Coyuntural, que es una caricatura de Jacques Chirac de joven, el que fue después primer ministro y presidente francés,
le propone doblegarlos con el afán de lucro, con el oro. Hay un momento que le dice, ¿pero tú crees que eso servirá? Y le dice, mira en torno tuyo, César, y ve a todos, bueno, los senadores así que antiguamente fueron generales aguerridos, que ahora son tíos así gordos y casi en silla de ruedas. O sea, no en silla de ruedas, pero casi. Decadentes. Decadentes. La palabra es decadentes. Pues bueno, entonces allá se va Cayo Cultural y lo que decide es introducir el capitalismo en la aldea gala, pero sí, sin paños. Después de que los legionarios le hablen un poco de quiénes son los miembros de la aldea gala, y a pesar de que le advierta que tenga cuidado, que no vaya al bosque, que corre el riesgo de encontrarse con Obelix, se encuentra con Obelix y le ofrece comprarle el menhir que lleva siempre a la espalda. Ahí le cuenta que no, que además se lo paga bien y tal. Y dice, sí, con dinero puedes comprar cosas y serás el hombre más rico de tu aldea y por lo tanto el más importante. Entonces Obelix, que como habíamos dicho antes, no entiende para qué sirve el dinero y nada, pues se lo lleva para casa. Y se compromete a venderle a Cayo Cultural un segundo menhir. Al día siguiente va y se lo compra más caro, porque le dice, no, porque hay una tendencia alcista, no sé qué, empieza a usar palabrería económica y cuando Obelix no le entiende le habla en monosílabos. Tú traer más menhires y yo pagar más a ti. Entonces, nada, pues Obelix ya se tiene que poner a especializarse, tiene que contratar a otro random para que le cace jabalís mientras él hace más menhires. No tiene tiempo para ir a divertirse con Asterix y Deafix. Bueno, pues, y entramos en una dinámica en que eso. Obelix tiene que ir contratando a más gente para cazar jabalís y para hacer menhires. Hasta que llega un punto que le dice, no, hombre, no, a ver, eres el hombre más rico de la aldea, tienes que empezar a gastar el dinero, tal. Entonces hay un momento en que cuando viene uno de estos mercaderes que de vez en cuando se caen, le compra todo el género. Entonces ya las mujeres pues, de los demás miembros de la aldea, de Edad de Piedris, de Sautomatis, de Orden Alphabetics, pues empiezan a decir, no, pero esto qué tal. Total, que al final todo el pueblo acaba fabricando menhires. O sea, la mitad del pueblo fabrica menhires y la otra mitad acaba cazando jabalís para la mitad que fabrica menhires. Está genial la parte en la que Asterix va a cazar jabalís y se encuentra con los cazadores de Obelix. Sí. Que son 4 tíos ahí escondidos que esta es nuestra zona, no sé qué. Sí. Y le dicen, los jabalíes son como los romanos, son de todos. Bueno, entonces, cuando ya tienen una cantidad de menhires importantes, Cayo Cultural vuelve a Roma, no sin antes dar la orden al centurión de que cada día vaya pagándolos, vaya subiendo el precio de los menhires. Y ya en Roma, claro, se encuentran con que están acumulando una cantidad inconmensurable de menhires y ¿qué van a hacer? Y Cayo Cultural decide venderlos. Publicitarlos, ¿no? Hace Sí. una campaña. Dice, la gente compra cosas porque son útiles, porque las necesita, o porque dan envidia a los vecinos. Vamos a enfocarnos en este punto. Sí, al final utiliza la de generar una necesidad, ¿no? Para... Sí. Convierten el menhir en un producto de estatus y la gente se mete a comprarlos. Tienes villa, tienes esclavos, pero ¿tienes un menhir? Pues... y entonces, claro, pues... también cuando le explica a César el plan de sí, yo creo por una tendencia, no sé qué, una agresiva campaña publicitaria. ¿Campaña? ¿Agresiva? He aquí un lenguaje que comprendo. No, espera Sí. Y de hecho, ¿cómo le explica, no? César, a ver, ¿por qué compramos cosas? ¿no? Y entonces le empieza, pues las compramos porque las necesitamos. Las compramos porque las queremos regalar, una cosa así. Y al final llega al último punto que dice, las compramos por la envidia de no tenerlas. Entonces, esa tiene que ser la clave de la campaña. Y porque los putos menhires no sirven para nada. Sí. O sea, es el único motivo para comprar eso. Pero y de hecho funciona muy bien porque según empiezan a anunciarlos en el Coliseo, que están ahí los espectadores, uno dice, ¿para qué demonios voy a comprar yo ese cacharro? ¿no? Y la mujer le dice, pues fulano lo ha comprado y lo tiene en su jardín y le queda de maravilla. No, y dice, están contentísimos. ¿no? Sí, están muy contentos en el venir. Y entonces había un momento en que cuando Cayo Cultural le explica a César el plan para vender menhires, César se queda un poco como ¿qué? Y dice, ni creer que tú poder vender menhires es fácil.
Bueno, el caso es que todo va yendo viento en popa hasta que le sale competencia. De repente aparecen fabricantes de menhires romanos. César quiere crear un monopolio y entonces los... No al menhir galo, sí Sí, al romano. no. O sea, y se ponen en la frontera, como los putos sí, franceses sí. con la fruta, igual. Sí. Pero Producto igual. nacional mejor que el importado. Compra menhir romano. Y bueno, y entonces empieza ya hace la burbuja del menhir. Como en la vida misma, ¿no? En plan de los romanos a fabricar menhires, los egipcios a fabricar menhires, los fenicios a fabricar menhires. Sí, las campañas de promoción, que con cada menhir te Sí. regalan un esclavo, o con 2 menhires por el precio de uno, todo. Sí. Es lo que habéis dicho, la burbuja del menhir, de un objeto que La no vale para burbuja. nada, pero Entonces, bueno, pues al final César se está arruinando y da orden a Cayo Coyuntural de que pues, esto se acabó. Y dice, pues dejé orden de que si se quieren comprando menhires y fueran aumentando los precios. Pues te vas a ir allí cagando leche, si no te mando los leones. Entonces, pues, allá que se va, dice, no, ya no quiero más menhires. Los de la aldea empiezan a notar los efectos de la burbuja. Sí. Lo que Ahora pasa- ya no valen nada. Lo que pasa es que un dato curioso, Obélix no fue porque los romanos ya no quisieran comprar los menhires. O sea, Obélix hay un momento en que se satura, le dice a Obélix a Asterix, mira, quiero volver a cazar jabalíes con vosotros, a mí esto del dinero no me importa nada, yo lo que quiero es divertirme, comer y pasármelo bien. sí, Obelix se acaba bajando porque no le satisface ser el hombre más rico del pueblo. Pero bueno, los demás sí que siguen con el tema de. Porque al Sí final, que lo siguen. que hemos dicho, Obelix es el personaje más tierno, más. Más anticapitalista. No, bueno, más niño, más tal. Entonces, Sí. bueno, es el que tal. Y se bajan antes, pero los demás siguen hasta que se acaba. Hasta que explota la burbuja. Entonces Eso es. empiezan a pelearse entre ellos hasta que le dice a Asterix, ¿y por qué no vamos a darles a los romanos? Se van, le hacen hacen el reparto de bofetadas de rigor y al final banquete. Eso es. Como tiene que acabar todo con Mil Asterix. Y en el banquete le comenta Asterix a Panoramix, ¿y ahora qué va a pasar con todos nuestros amigos llenos de sestercios? Y dice, me han llegado noticias de que hubo una crisis en Roma y han devaluado el sestercio. ¿Y eso? Pues claro, el sestercio no vale nada. Está de puta madre este, tío. Sí, Es el buenísimo. capitalismo en una píldora. Para mí es una obra maestra, el de Obelix y compañía. Es posiblemente de los mejores cómics que he leído y bueno, puede que sea el mejor de Asterix, probablemente. Que fue Pablo el que pasó un supuesto top visto en Twitter, ¿no? Por el chat de cómics Asterix y aparecía en Tier B o algo así, que es como, tíos, Sí. hacéoslo mirar. Y hay una escena, o sea, como un gag recurrente de este cómic que siempre me hacía mucha gracia de pequeño, que es cuando, claro, inicialmente el campamento este Pastelarum que había era como el relevo que hacía al antiguo campamento. Y venían los soldados ahí súper bien, súper disciplinados, ahí bien hechos y tal. Y a las primeras hostias ya dijeron, hasta la polla, que venga el siguiente relevo, nosotros pasamos el tema, ¿no? Y entonces había como un guardia en la garita que cuando venía alguien avisaba. Y me hacía mucha gracia porque decía, ahí viene. Y siempre preguntaban, ¿el relevo? Y decía, no, el gordo brutal. Y todos se escondían porque cuando venía el puto Belis. Y al final ya nada, al final decía, viene el repartidor de Menhires, hay otro tipo de estos raros. Sí. Y al final decía, ahí viene otro con menhires. Ya. Sí. Colega, aquí viene otro diferente, no sé qué. Y el tío súper hippie ya al final, con el pelo súper largo. Es que al principio... Tiene otro gracioso. Sí. Es que al principio de todo ya ves que llega un nuevo destacamento y se encuentran con los que ya estaban allí y le dicen, mira, un consejo. Tú aquí, pásatelo bien con tus hombres, relájate y sobre todo no te metas con los locos de al lado, que no traen más que desgracias. Pues sí, lo de gordo brutal, que además lo hice 2 o 3 veces hasta que ya se acostumbran, me hacía más de gracia. Sí. A ver, es que al final Obelix para los romanos debe de ser como el coco. Sí, claro, porque es el que siempre les da de hostias, porque como es el único que además no necesita. No solo es el que tiene más vocación por darles de hostias, sino que además es el único que no necesita tomar poción para darles de hostias. Entonces, siempre que se lo encuentran, les revienta a palos.
No tienen nada que hacer. Pero bueno, sí, yo estoy de acuerdo también en que este cómic es el que hila más fino a la hora de hacer una... En todos los cómics de Asterix hemos dicho hay una crítica social de un tipo, más o menos. Este es el que va más a saco, Obelix y compañía. Y creo que el que además no se llame Asterix, sino Obelix y compañía es ya no parte del decir, bueno, este cómic va a ser distinto. Va a ir de otra cosa, vamos a ir mucho más centrados en este tema y está un poco aparte del resto. Es el penúltimo de la dupla Costin y Uderzo. El siguiente sería Asterix en Bélgica, que ya murió Uderzo en plena producción. Uderzo Costini en plena producción. Y bueno, pues yo creo que ya podemos ir con el último, si os parece. Sí. Pues el último es La Rosa y la Espada, que es del año 91, así que ya estaba muerto Agostini, ya llevaba unos cuantos años muerto, y es ya de la serie que continúa Uderzo, pues encargándose tanto de los guiones como de las ilustraciones. Bueno, el suceso que inicia el argumento de La Rosa y la Espada es que finalmente el bardo de la aldea gala pues se harta de las palizas y de los insultos y todo eso y se retira, se dice que se va a tomar a tomar un respiro en su cabaña del bosque y por lo tanto se va de la aldea. Como el bardo es también el que se encarga pues de dar clase a los niños y de muchas otras funciones que hasta ese momento no habíamos visto nunca, la aldea necesita un nuevo bardo. Entonces piden que les manden un nuevo bardo. Y les mandan una bardo, que no un bardo. Entonces llega este personaje, que es Magistra, y Magistra, bueno, ya les avisa, ¿no? Vengo de Lutecia, era. Sí. Viene de Lutecia y trae novedades, ¿no? Entonces, pues ya que de hecho cuando llegan ya empiezan a decir, ¿no? Bueno, puede que haya un poco de choque cultural con estos rudos galos, ¿no? De armórica y tal. Y las propias mujeres, ¿no? Según llega la chica, le dicen, bueno, hombre, tienes que ser paciente con estos chicos porque son buenos chicos, pero son un poco brutos, así y tal, ¿no? Bueno, Magistra es una gala moderna, es por lo tanto feminista y planea, cuando se empieza a ver pues, las costumbres que tienen en la aldea, pues se convence de que necesitan unos cuantos cambios, ¿no? Obliga a Obelix a ir a clase, castiga a Obelix por intentar comerse el almuerzo de otro niño y bueno, la coña es que a nivel musical, pues aunque es más moderna que el bardo habitual porque toca un instrumento de percusión, que es lo que está de moda ahora mismo en Lutecia, pues es igual de terrible. De hecho, ya dicen que la única diferencia es que ella no hace llover. Entonces, bueno, esta personalidad nueva en la aldea pues empieza a crear conflictos porque le dice a las mujeres de la aldea que la situación tradicional en la que viven, sometidas al varón, pues no puede seguir así. Que ellas tienen que tomar el protagonismo, que tienen que hacerse valer y todo eso. Y entonces, pues eso genera una serie de discordias en la aldea que terminan provocando que los hombres empiecen a marcharse al bosque junto con el bardo, curiosamente. En paralelo a todo este problema, en Roma, pues Julio César, que está buscando otra forma de someter por fin a los irreductibles galos, pues uno de sus subordinados le comenta un plan, que es aprovechar la galantería de los galos, que no pueden pegar a las mujeres, enviando precisamente una legión, bueno, no sé si dicen una corte o una cosa así. Una centuria, dice. Sí, una centuria secreta diseñada especialmente para someter a los galos. La centuria secreta no te la enseñan, ¿no? Porque van en una galera cerrada para que nadie se entere del plan, porque César tiene miedo de que si sale mal se rían de él en todo el mundo en Roma. Y cuando llegan, finalmente, pues se descubre que es una centuria de mujeres, de las cuales, pues, la centuriona es el estereotipo de marimacho, por así decirlo, mujer ahí farfantona, musculosa, etc. Y el resto son todas modelos, básicamente. Mujeres altas con cintura de avispa y caderas marcadas. Bueno, el conflicto en la aldea, mientras tanto, va escalando
porque Magistra al final se termina enemistando con básicamente todos los hombres de la aldea, incluido Asterix, que pues en una discusión que tienen le pega un tortazo. Como eso es algo muy grave para los galos, pues al final se terminan yendo todos de la aldea, y incluso el propio Panoramix tiene una discusión con Magistra y anuncia su intención de abandonar la aldea. Los galos, cuando se descubre que es el arma de romana que han traído para someterlos por fin, pues Magistra va al campamento romano para intentar parlamentar, ¿no? Diciendo, no lo dicen literalmente en el cómic, pero lo podríamos interpretar hoy en día como la sororidad, ¿no? Y lo que se lleva son unas buenas tortas de las romanas que no tienen esas mismas ideas. ¿Cuál es el plan de los galos que están recluidos en el bosque para evitar que las romanas puedan llegar hasta la aldea? Pues usan al bardo. Le permiten cantar, de forma que provoca lluvias torrenciales, tormentas brutales, y ya solo con el sonido del canto, pues las romanas nuevamente salen por piernas. Al final, la centuria femenina termina atacando la aldea y los galos, pues se les ocurre una idea para intentar neutralizar ese ataque, que tiene éxito, que es básicamente convertir la aldea en un gigantesco bazar de rebajas, tejidos, útiles de cocina, etcétera, de modo que las romanas, pues cuando irrumpen en la aldea, pues automáticamente pierden su voluntad guerrera, porque es más importante, digamos, comprar trapitos y cacharritos. Y así básicamente es como, termina un poco la historia, ¿no? Hay una reconciliación en la aldea, las romanas se vuelven para Roma con sus trapos, y incluido el dragón del bosque, espantado por los cantos del bardo. Y al final, pues terminan todos amigos alrededor, en el banquete alrededor de la hoguera, y en Roma César se tiene que coger unas vacaciones porque se ha convertido efectivamente en el hazmerreír por la idea de la centuria santa. Bien, y aquí yo quería preguntaros, ¿hasta qué punto hay aquí coña y hasta qué punto hay aquí señores mayores? Porque lo de resolver la situación con que hemos convertido la aldea en un centro comercial de rebajas, pues... Vamos a atacar a Nono, que venden ropitas. Eso es. Que venden telas. Ya que toda la revolución feminista sea hacer pases de moda, ya es un poco... Claro, porque además, cuando se van los hombres, que quedan las mujeres y esta Magistra es como que va a ser la maestra de ellas y les va a enseñar, están haciendo pases de moda. O sea, están enseñando modelitos, telas y no sé qué. O sea, de cultura, la única cultura es de moda, vamos. Entonces, a ver. Yo diría que es un cómic de su tiempo, de su época. A ver, la cosa es que esto de la teoría del cómic de su tiempo, yo me lo habría creído, por ejemplo, si fuese, yo qué sé, los 70, los 80. Claro, si fuese más antiguo, pues es bastante... Claro, que dices tú, joder, o sea, tenemos pues nada, estos lugares comunes, estas cosas, vamos a intentar, pues de algún modo, enganchar con un público que es, pues, vamos, de la época, y vamos a intentar, pues, colar aquí algún tipo de mensaje, porque al final hay un mensaje, ¿no? Que es como, bueno, los tiempos están cambiando, no sé qué. Pero es que es 1991, tío, o sea... Pero solo por matizar, es 1991... escrito por un señor nacido en 1927. Ya lo sé. Pero sí, que no lo hace menos rancio, ¿sabes? No, pero, yo solo lo digo para disculpar un poco la ranciedad, simplemente. Ya, no, a ver, no deja de ser, pues eso, un señor mayor, pero igualmente, pues eso, o sea, ya en el momento es como... Yo ya te digo, o sea, yo recuerdo que ese cómic lo había leído hace mucho tiempo y sé que cuando lo leía como un poco raro, como que es como que no termino de conectar con la historia, y te hablo de, yo qué sé, que igual me lo leí, es que no sé, o sea, tendría igual 16 años, 15, o sea, y es como, no sé si es que los cómics nuevos no me gustan o lo que sea, pero creo que simplemente igual estaba ya un poco desubicado el señor, ¿sabes? Y ya está. Por una parte, Uderzo, aunque ha hecho algunos cómics muy buenos, es el dibujante. Vale. No tiene la chispa que tenía Agostini. O sea, eso hay que tenerlo claro.
Y bueno, y después, por ejemplo, el choque de la mujer que llega, que se hace un poco repelente, yo creo también, ¿eh? Sí, vamos a ver, sin negar la ranciedad inherente del cómic, que lo es, y ha envejecido mal muchos de los chistes, gags y cosas que vemos en él, yo le reconozco ciertos méritos. Para mí lo que muestra, por ejemplo, de Magistra es no simplemente la feminista mala, ¿no? Es una persona nueva que llega a un sitio con una serie de ideas de fuera y pretende, entre comillas, imponerlas sin tener en cuenta las circunstancias locales, por así decirlo. Y es algo que seguimos viendo en la actualidad. A veces cuando hay choques culturales o cuando hay choques ideológicos, muchas veces se deben a falta de tacto, más que un problema, digamos, de incompatibilidad ideológica o de pensamiento. Yo creo que también trabaja por ahí. Hay guiños también, me refiero, que simpatizan un poco con esa visión, con la visión, digamos, feminista en este caso, ¿no? Yo siempre pongo de ejemplo cuando Asterix y Panoramix van discutiendo, ¿no? Y entonces Panoramix, que viene a ser un poco como el más abierto entre todos los hombres de la aldea. Sí, o el más culto. Sí, le va diciendo a Asterix, las novedades son así, decir, vienen así y la sociedad pues tiene que adaptarse a ellas, ¿no? Es decir, pues tenemos que acostumbrarnos a que las mujeres pues asuman papeles a los que tradicionalmente pues no han estado asociadas. Y es además normal, dice, a los que asuman roles que injustamente no han podido ejercer. Que injustamente se les han negado, ¿no? Entonces, claro, es cuando Asterix le dice, bueno, pues entonces será cuestión de tiempo que veamos una mujer druida. Y la respuesta de Panoramix es, bueno. Pero yo por eso tengo aquí la duda, que la que decía Fer, es que lo de las ropitas y todo eso, a lo mejor es coña. O sea, claro, es que a ver, a lo mejor es coña. A ver, es coña seguro, pero a ver cómo lo explico. Sí, como que es demasiado burdo. Como para que ser, ¿no? es irónico esto de, no sé qué, como que se está riendo de ese cliché. Es que me sorprende esto. La gracia después de lo que hemos hablado de Obelix y compañía, lo bien hilado que está todo, lo bien que entiende la sociedad, lo bien que entiende la economía y lo bien que plasma todo en este. A mí me quedan muchas dudas de realmente lo que plantea. O sea, sí, pero también entra lo que decía Ricky, que aquí el guionista ya no es Goscinny, es Uderzo. Claro. Y ese tipo de sutilezas, de sí, que está peor escrito, a lo mejor, puede ser, sí. A ver, a mí el cómic no me parece, entre comillas, mal escrito en el sentido de que, bueno, tiene gags que son divertidos, que son simpáticos, que son graciosos, que están bien conseguidos. El dragón, por ejemplo. Y hay algún otro, ya en las primeras páginas, tú lees las primeras páginas y hay varios momentos graciosos. Entonces, mal no está, que decir, Uderzo sabía guionizar, pero sí que es verdad que se vuelven, la sensación puede llegar a ser un poco ambigua, no sabes muy bien si de qué se está riendo, qué es lo que está parodiando exactamente a veces, y a ver, luego sí, a nivel visual, no se puede negar que, pues eso, que son, o sea, es un carro de estereotipos detrás de otro. Ya, o sea, ¿pensáis que a lo mejor la caída tan burda en esos estereotipos se debe a que Uderzo no es Goscinny? Y que realmente sí que está haciendo ver que, o sea, su visión sí que es que la revolución feminista consiste pues en ir de compras y... ¿no? O sea, es puñadete hasta ese punto. No, yo creo que parte de la base de que sí, de que viene un mundo que las mujeres tendrán acceso a roles más que hasta ahora tenían injustamente vedados, pero que simplemente que después para resolverlo no sabe salir del cliché de que las mujeres tienen que ir de compras. Es que para mí también es ambiguo eso, porque yo lo que veo, por ejemplo, en el gag final, ¿no? de las rebajas, ¿no? Las compras, las tiendas. Yo ahí, por ejemplo, yo veo una parodia / crítica a la histeria de las rebajas que había en esa época. También. Porque ahora con el tema de comprar por internet y tal, nuevamente los que se comen la leche de las rebajas son los informáticos que supervisan todos los sistemas de las tiendas y luego la gente que trabaja en los call centers que tiene que comerse las reclamaciones, las devoluciones, etcétera. Pero estamos hablando de una época en la que no existía todavía la venta por internet y las rebajas eran, o sea,
la peña que quería las rebajas estaba allí el día 1 de las rebajas, apiñotada delante de la tienda del Corte Inglés o de las galerías Lafayette en Francia, para entrar en tromba, arrasando y apañando todo lo que podían. Yo recuerdo ver en los telediarios que cuando llegaban las rebajas, pues empezaba el telediario, hemos enviado al corresponsal aquí al centro comercial, que está allí en la puerta, están a punto de abrir, no sé qué, y siempre entrevistaban a alguna super charo diciendo, sí, es el día más importante del año, estoy aquí, no sé qué es. Y entonces, a ver, a lo mejor eso nos queda tan lejos que... No es fácil seguro para las mujeres, aquí lo decimos charo, ¿vale? Bueno, pues me disculparé como con lo de comisiones, no te preocupes. Eso en el próximo programa. Me parece que está completamente fuera de lugar. Bueno, pues eso, yo ahí sí que, y aparte ese rollo de que llevan al jefecillo, ¿no? Que les dice, os ordeno que ataquéis, os ordeno que combatáis, ¿no? Y se oye de fondo, tejidos de, yo qué sé, tejidos de Milán de oferta, no sé qué, y ya y le pasan por encima, lo arrasan al pobre hombre, ¿no? Lo dejan chafado. No. Y entonces a mí me tiene pinta de eso, de que es un poco crítica de la locura de las rebajas, más que en este caso el hecho de que las mujeres sean unas locas que lo dejan todo tirado por ir a comprar. Pero, vale, pero les quedó raro. O sea, sí, se ve raro. O sea, a lo mejor la intención puede ser esa, me lo puedo creer, pero pues es lo que digo, es que Novelis y compañía no hay ninguna duda de lo que está explicando. No hay ninguna duda del punto de vista, no hay ninguna duda de nada. Y aquí, que tengamos que estar pensando qué es lo que parodia en realidad, pues yo creo que es porque está peor escrito. Que no, a mí no me disgusta tampoco, pero bueno, pues hay cosas que han quedado rancias. a mí me parece que es que debió de tener una discusión con su hija sobre el tema y pilló algo a la movida, pero es un señor mayor intentando ser moderno. Sí, yo creo que a día de hoy la sensación que queda leyéndolo es esa. Que, pues eso, es un cómic que quiere ir de moderno, quiere hacer comentario social de su época, pero ha envejecido muy mal. Y antes decía Gonzalo, ¿no? Es que es un cómic del 91, no es de los 70, 60, 80 y tal. Ya, pero es que realmente, o sea, tú pillas cosas hoy en día de los 90 y a nivel de, digamos, de cultural, hay cosas que han envejecido muy, muy mal y que en ese momento, pues, bueno, sí, se podían considerar modernas, pero bueno. Que sí que, a ver, que si tú te pones a ver ahora un programa de los 2000 de la tele, te quedas para allá de las mierdas rancias que hay. Sí, entonces los 90... Sí, incluso hay un episodio, creo que ya de Futurama, creo que ya de los estrenados en Disney Plus, donde también les cambian el sexo y pasan a comportarse todos como los clichés del sexo contrario. Quiero decir, en esos temas son gente más moderna, sigue siendo rancia. Y a ver, ya digo, es de los 90, sí, y es verdad que es un cómic francés, que bueno, no es como decir, bueno, es un cómic español de principios de los 90, pero aún así estamos hablando de la época en la que Jesús Gil tenía un programa en Telecinco, en un jacuzzi, rodeado de tías en bikini, y las Mamachicho son de esos años, o sea, son de principios de los 90, es decir... Sí. Es que... eso nosotros lo hemos vivido de niños, yo por lo menos, y todos los que estamos aquí, la mayoría, y a lo mejor hay que echar un poco la vista atrás y sí, a lo mejor en los 90 no eran, pues eso, que puede ser que esto en los 90 fuese modernísimo. O no fuese tan anticuado. Eso es. Pero bueno. Pues sí, pues bueno, yo creo que con esto ya estaríamos un poco todos los cómics que hemos traído, ¿no? Así que no sé si queréis añadir algo más, alguno. Me estoy acordando al hilo de esto, de que en las 12 pruebas, en la prueba de las ninfas, también cuando Belis les dice que no quiere néctar y ambrosía, le dicen, ¿y qué querrás? Que me ponga a limpiar los platos y a barrer la casa, pero...
Pero fíjate, esa en concreto, esa intervención, hasta me tenía sentido. Eso no me parecía rancia. Eso no me parecía rancia. Y era mucho más antigua. Y era mucho más antigua, o sea, quiero decir, porque aquí las tías como que hacen como, no sé, unas... O sea, hay una crítica legítima, ¿no? En plan, ¿pero qué quieres? Que te esté aquí como cuidando y no sé qué. Es en plan, mira, fíjate. Bueno, allí es que se supone que eran ninfas y todo se tuerce cuando pide jabalí. Claro, claro. Todo se tuerce cuando le dicen que no hay jabalí. Que entonces Obelix cambia de opinión totalmente y dice, no, pero, no. ¿cómo que Isla del Placer? Pero si no hay Néctar jabalí... y Ambroqué. Sí, ¿Cuál? sí. Mira, una coña, ¿eh? ¿Cuál es la prueba más difícil de superar? ¿Esta o la de los funcionarios? La de los funcionarios era increíble, ¿eh? Es Porque, la mejor de todas. o sea, ahí es como una que solo valió el ingenio de Asterix. En las demás era más como, bueno, pues poción mágica, ir tirando, ir tirando. No en todas. No en No, todas. porque también en la del judoka. Tirindrix el germano, Sí. que vence a Obelix y luego Asterix le hace unos juegos psicológicos ahí, ¿no? Sí, bueno, Que le le pide dice- que le enseñe a ver cómo se hacen las llaves y entonces le Le enseña ata, a lo- vencerle. le ata los brazos y le ata las piernas. O la Y- del egipcio este que le... No, Sí. que también... Sí, que le tiene Hay que una- hipnotizar y Asterix le vence con su genio. El por cocinero Osiris y mana que por empieza. Apis. Claro, pero Miradme por ejemplo, bien. hay otras que son como, yo qué sé, la del banquete del belga, que es muy divertido por otro lado, pero bueno, Sí, por las que cosas está... que saca. Que es esencialmente, venga, Obelix, traga. Sí. traga. 4 Bueno, hipopótamos con no sé qué, no sé cuánto. Bueno, la vaca, el buey, los puchos. Con sus pequeñas patatitas. La Es muy familia que se guay. cocina unida permanece unida, o algo así decía. Sí. Y luego después de esa viene la de la bestia, Sí. que ahí está muy Eso. guay, porque de repente pasa un puto metro moderno y tal. Sí, Y luego sale y dice, ¿cómo era la bestia? Y dice, deliciosa. En plan, porque Obelix se va enfadado porque no había postre. No, y además dice, pero si acabas de comer. Bueno, pero... Sí. decía camarero, no sé qué, y el café. Ahora, pero sí que es cierto que la de los funcionarios es la más sublime de todas. O sea, es un... Sí, porque además es la que más al límite les pone. Sí. Ya, pero ya no por Buenísima. ponerles al límite. Es que es una película de 1976 y no ha envejecido. O sea, lo único que habría que hacer para modernizarla es... ¿Tienes cita previa? Eso es. Sí, sí. Tienes la clave PIN. ¿Tienes clave permanente? Pues mira. Certificado electrónico. Hay, de esa peli, hay otra coña que también pasa desapercibida, pero a mí me hacía reírme muchísimo, que era en la que había como unos legionarios Fantasma. muertos, Sí. Sí. o fantasmas, que empiezan como a intentar dar miedo y no sé qué, ¿sabes? Y le dicen a Obelix, somos los no sé qué, ¿sabes? Le da un discurso como muy elaborado, muy de no sé qué, y Asterix se despierta y dice, ¿qué coño es esto? Que quiero dormir, que mañana tenemos que hacer... Les echa la bronca y los Claro. otros se van todos achantados. Pero no, es que luego Obelix le intenta explicar, entendiéndolo todo muy mal. Y dice, no, Le esto decía algo son de... los hombres locos No, que somos perdieron... somos los condenados, muertos por la locura de los hombres. Y Obelix Sí. dice, son condenados por los hombres locos o algo así. Sí, y están vagando la batalla, o sea, como que no se enteraba. Y dicen, no, lo cierto es que somos fantasmas, que me da igual. Sí. Yo con esa tontería me reí muchísimo. Sí, la Pero verdad sí, es que Es la mejor. Para Las ser dos una últimas peli- es la mejor. es una peli que merecía haber tenido un cómic, ¿sabes? Pero bueno, Mola. no podría hacerse porque no tendría continuidad, A ver, ¿sabes? es una tontería de gag, pero a mí siempre me ha hecho mucha gracia cuando suben a la cumbre y tienen que adivinar cuál de las dos toallas ha sido lavada con Olimpo. Sí. Que al final dice, ¿oísteis, dioses? No, ¿habéis oído? No. Y sí, hemos oído. Y salta, si superan las 12 pruebas tendremos que cogerlos en el Olimpo. Y dice Júpiter, ¡silencio! Aquí no se entra como en una taberna. Y sale Dioniso por detrás borracho. Pero bueno, en fin.
Vamos, un placer. Y la única lástima no es saber, comentarlos todos. Pero bueno, es que Pero un podcast muy largo. Son muchos gags, es imposible. O sea, mientras estabais comentando la de la Residencia de los Dioses, me estaba acordando yo de otra cosa tonta de Asterix y Cleopatra. Que hay una interacción que sucede entre Asterix, Obelix, Panoramix, Numerobis y un romano que hay por ahí que le dicen: vamos a acabar con vuestro palacio, no sé qué. Y le dice: bueno, pues ya veréis, por Júpiter. No, ya veréis vosotros, por Tutatis, y no sé qué, por Belenos. Y el otro: ¿qué vamos a hacer por Osiris? Pues lo defenderemos por Belisana. Y aparece Paletavis detrás. ¿Y por qué no os piráis sin más? Por favor. Estaba muy guay. Y esa coña del por no sé qué y luego acabar con un por favor se hacía también bastante. Sí, lo hacían los normandos, ¿no? Sí, estaban. Por Odín, por Thor, por favor. Por ejemplo. Por favor. No, o cuando cantaba el bardo, por favor. No, sí. Sí. No, es mundial, es inevitable. O sea, Asterix y Obelix es como para estar sacando frases, ¿sabes? Y utilizarlas como frases de los Simpsons. Sí, no, y de hecho tiene episodios que van muchísimo más hilados, ¿eh? O sea, es... Sí. Pues bueno, ahora yo creo que ya sí. Toca reunirse en una mesa y comer jabalí, ¿no? Eso es. Sí. Eso en el parque Asterix, antes por lo visto lo hacían. O siguen haciendo. Sí. Hacen la cena del. La cena del La cena del final. y te ponen sanglier. O sea que. Si queréis ir, pues ya sabéis. No patrocina este podcast, pero bueno, lo mencionamos igual. Así que nada, pues que Pablo ya se ha ido, ha hecho la suya de desaparecer. Hostia, ¿es verdad? Sí. Nada, Puto pues Pablo, nada. tío. No seáis malos. Puso por el chat que se tenía que pirar porque le van a cortar los huevos. Pues nada, un placer. Y seguiremos haciendo coñitas Asterix en el chat. Son dos. Así que nada, agur. Venga, lobo largo. Chao. Venga, buenas noches. Vis dans les futailles, à nous la ripaille, quand l'appétit va tout bas. Quand l'appétit va tout bas, quand l'appétit va tout bas, vive les quenottes qui croquent et grignotent, quand l'appétit va tout bas. Écoutez ce qui va suivre, le vieux proverbe est changé. On ne mange pas pour vivre, il faut vivre pour manger. Quand l'appétit va tout va, pour la santé y a que ça. La pire émotion, c'est quand on a son estomac dans les talons. Les petits points frais, les bons gros, sur un rythme d'allégro, pour manger et boire, font jouer dimanche soir, quand l'appétit va tout va. Cléo, j'aime ton nez mignon, j'aime aussi les champignons, et puis les saucisses et le pain d'épices, quand l'appétit va tout va. Quand l'appétit va tout va. Un bon repas sans fromage, c'est une belle qui n'a qu'un œil. C'est un oiseau sans plumage, une forêt sans écureuil. Quand l'appétit va, quand l'appétit va, veuillez rendre hommage Au glorieux fromage, quand l'appétit va, quand l'appétit va tout bas, quand l'appétit va tout bas. Vive les quenottes qui croquent et grignotent, quand l'appétit va tout bas. Ne l'oubliez pas, braves gens, l'appétit vient en mangeant. Vis dans les futailles, y'a nous la ripaille, quand l'appétit va tout va.